En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Les habla Edgardo Fogel junto a Anita Reinero. Hola, Anita. Hola, ¿cómo están? Bien, pues. Me ¿Estás preguntando a los auditores o me estás preguntando? A los auditores que me tendrán que contestar y a ti también, por supuesto. Sí, con un súper invitado también. Súper invitado. Estamos hoy día en un programa en que vamos a conversar de salud y calidad de vida, medicinas complementarias, la integración con la medicina tradicional y la medicina del futuro, lo que se nos viene. ¿Cómo mejorar nuestra salud y tener una buena calidad de vida? ¿Cómo vamos integrando la medicina complementaria con la medicina tradicional? La medicina natural, la bioenergética, la fitomedicina, etc. Nuestro gran invitado de hoy, el doctor Ernesto Vega, médico cirujano, subdirector de postítulo de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterrae, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y miembro de la Sociedad Chilena de Educación en Ciencias de la Salud. Ernesto, muchas gracias por estar aquí en Conversando en Positivo. Muy bienvenido a nuestro programa de hoy. Muchas gracias a ustedes. Es un honor. Yo conozco del programa, lo escucho, lo he escuchado. Y es súper rico, el ambiente es muy agradable, así que yo creo que va a ser muy entretenida esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Quizás podríamos partir definiendo qué significa, o sea, en términos también para todos nuestros auditores, ¿qué es calidad de vida? ¿Qué es salud y calidad de vida? Es un tema muy notable porque es súper difícil de definir calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? ¿Cómo se llega a una buena calidad de vida? Definir calidad de vida es tan complejo porque es tan subjetivo. Depende tanto de la individualidad de cada uno, porque lo que para mí puede ser una excelente calidad de vida, para otro puede ser una pésima calidad de vida. Pero en términos de salud, habrán algunas ecuaciones así, ¿no? Sí, por cierto. En el fondo es el estado tanto del medio externo como interno que me permite una sensación de bienestar, en forma muy general. Ese bienestar, en algunos casos a veces un poco superficial. Alguien, por ejemplo, que va al fútbol todos los domingos puede tener una muy buena calidad de vida desde su punto de vista, pero si el equipo pierde, la calidad de vida baja. Puede ser muy superficial el concepto, o muy profundo cuando alguien, por ejemplo, se siente y puede acostarse en la noche y decir, soy feliz y estoy en paz. Y eso ya evidentemente hay una profunda buena calidad de vida en lo que está sintiendo y en lo que está expresando. Es causa de muchas enfermedades la mala alimentación, tanto en exceso como en deficiencia y como en calidad de alimentación, los riesgos que implica y todo el daño que genera desde el punto de vista de salud pública el consumo de alcohol. ¿Cuáles serían los sí, los no, los equilibrios? Primero, una cosa muy muy simple, o sea, además del tema clásico del no si conduce no maneje, es si va a beber, coma antes de beber. No tiene ningún sentido muchas veces por ahorrar dinero solo beber y no comer, y tiene que ser comer y beber, no beber y comer, porque si no genera trastornos muy muy importantes y en vez de pasarlo bien se pasa mal. Con mesura en realidad todo se pasa bien. Ahora, hay ciertos tips que uno podría decir, ciertos incluso medicamentos que uno puede tomar previo a que puede hacer muy bien. Por ejemplo, hay una preparación que es muy nueva y que la inventó una doctora chilena, que es la doctora María Eugenia Letelier, que es una químico farmacéutica que trabaja con plantas medicinales hace mucho tiempo, que es de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, que desarrolló hace muy poco y patentó un preparado de matico. El matico, que todos, en general la gente que sabe un poco de plantas medicinales la usa para las heridas externas. El matico es un excelente protector de la mucosa gástrica, por lo tanto, si uno consume esas cápsulas de matico, puede prevenir la sensación de ardor o disconfort abdominal previo a una comida abundante, digamos. O sea, el matico debe ser el amigo inseparable en este momento. Buen dato.
porque tal como cicatriza por fuera, evita que la mucosa se dañe por dentro, o sea, también cicatriza. Y es un producto muy nuevo que yo creo que puede ayudar a mucha gente. Tú eres, no tomas nada y eres vegetariano, ¿no? Yo soy vegetariano y no bebo alcohol desde el punto de vista base. Mi convicción es que no es necesario beber alcohol para pasarlo bien. Hay algo ahí que si uno necesita beber para pasarlo bien, tiene que decir, claramente algo le falta, porque no tiene sentido. Respetando profundamente a quien lo hace, si cada uno aquí es dueño de hacer con su vida lo que estima conveniente. Pero en ese sentido, evidentemente, uno se cuida más, está más un poco más lúcido y puede pasarlo súper bien, reírse mucho, cantar toda la noche si quiere, pero sin necesidad de. Ahora, quizás podrías explicar, bueno, por un lado, la importancia de alimentarse con vegetales también, ¿no? Pero también el problema que causa el exceso de carne en nuestro organismo. ¿Se podría explicar? Es complejo. Nosotros, nuestra alimentación, que incluye lo que nosotros conocemos como alimentación, que son las cosas físicas, y también nosotros como seres integrales nos alimentamos de otras cosas que no son físicas, pero en este contexto, en la alimentación física, la alimentación, el propósito es nutrirnos de tal manera de que tengamos los mejores componentes dentro de nosotros para con ello hacer lo que queramos hacer. Hay alimentos que nos dan componentes muy importantes, por ejemplo las proteínas, que cuando uno dice carne, proteína, claro. Pero que además de las proteínas lleva consigo otras cosas que nos hacen daño, siendo que hay alimentos vegetales que nos aportan también proteínas sin hacernos daño. Hay alimentos que perfectamente reemplazan la carne porque aportan lo bueno de la carne sin aportar lo dañino de la carne. La carne en el fondo en exceso también genera un estado interno, cuando uno habla de procesos bioquímicos y físicos, de una profunda acidez. Cuando yo hablo de acidez, voy al concepto de pH. Cuando uno a veces dice, esto tiene pH neutro, el champú es neutro, el jabón es neutro, por lo tanto no nos hace daño. Nuestro interior es profundamente neutro, no es ni ácido ni alcalino, es neutro. Es más, cuando ese interior por alguna razón, como una enfermedad muy grave, se acidifica mucho, la persona puede llegar a morir. El pH natural de nosotros está en nuestro interior entre 7,4 a 7,45. Cuando uno llega a un pH 7,2, eso es incompatible con la vida, por ejemplo. Una infección muy grande causa eso, una gran acidez. Pero nuestros alimentos también pueden causar acidez. La carne, las bebidas alcohólicas, el azúcar, productos manufacturados, todo esto que viene en conservas y que tienen muchos preservantes, generan mucha acidez dentro de nosotros. Y eso finalmente, para que tengan una visión, o sea, ese ácido puede simbólicamente ir carcomiéndonos por dentro, porque está más ácido de lo que nosotros tenemos que estar. Y es ahí, enfermedades muy clásicas secundarias a toda esa acidez son los dolores, la alergia de primavera, que es muy clásica y que tiene toda esa potencia. Si una persona cambia su alimentación, una persona alérgica cambia su alimentación, perfectamente puede dejar de ser alérgica sin la necesidad de tomar todos los antialérgicos que uno toma. Claro. Si piensan un poquito lo que hacen los antialérgicos no tratan para nada la causa de la enfermedad, lo que hacen es tapar los síntomas. Pero la causa sigue ahí. Y eso no tiene mucho sentido, no es lógico. Y la medicina en general, la medicina holística integral es muy lógica. Y a veces nuestra medicina convencional no es tan lógica. Pero hay un mito ahí con el cuento de la carne, porque se escucha que la carne, la proteína en la carne no puede ser suplida de alguna manera por proteínas vegetales. Es que puede. Desde el punto de vista, yo por ejemplo hace 15 años que soy vegetariano. Entonces, lo que pasa es que a veces que la gente deja de comer carne y no sabe suplementarse muy bien de esa proteína, porque no sabe ser vegetariano. Y eso es verdad, si ser vegetariano no es comer arroz con lechuga todo el día. Hay una serie de fuentes de proteína vegetal y con algunos suplementos que también que nos permiten ser un buen vegetariano y estar bien nutrido desde el punto de vista proteico, que por ejemplo es uno de los temas que se va a tratar en el Congreso. En el Congreso el capítulo de alimentación es súper potente, desde el punto de vista de la alimentación y su energía, la alimentación desde el punto de vista del vegetarianismo y cómo afecta a los niños, la alimentación de los alimentos como medicina, no solamente los alimentos como nutrientes, sino que cómo los alimentos bien indicados puede ser igual o más efectivo que un medicamento, por las propiedades medicinales que tienen los alimentos.
Es súper interesante el tema. ¿Entremos al tema de las terapias complementarias? Sí, me parece. La primera pregunta, que bueno, mucha gente la hace, que hoy día o todavía, yo justamente tratando de ubicarme más contigo, empecé a meterme en internet, en foros, y está lleno todavía de descalificaciones respecto a la medicina complementaria. Sí, claro. Que no hay fundamento, que no hay prueba científica. Por ejemplo, vi el ejemplo de la ideología, que no tenía ningún fundamento científico y que eran puros cantinfleros nomás. Y que, es muy clásico. ¿Cuál es tu visión hoy día de la medicina complementaria y respecto Mira, nosotros como Escuela Internacional de Medicina y Cultura Oriental llevamos más de 13 años enseñando medicinas complementarias, integrando lo que es el conocimiento científico con el conocimiento ancestral. Hace 13 años el panorama era muy diferente a lo que es ahora. Hace 13 años, cuando uno hablaba de acupuntura, la gente creía que uno hacía vudú, por ejemplo. Actualmente eso no tiene sentido, no se ve así. La sociedad ha cambiado, y particularmente la sociedad médica se ha abierto a estos temas. Actualmente nosotros desarrollamos cursos de acupuntura, cursos de plantas medicinales, y los primeros en inscribirse son los médicos, ya, porque está cambiando la visión. Sin embargo, siempre hay una especie, yo digo como una pequeña especie de franco de resistencia, en donde gente muy muy concreta, muy cartesiana, necesita demasiadas evidencias y pruebas científicas para poder decir que esto tiene alguna utilidad. Y tenemos un gran problema. El ser humano, la vida, es mucho más que lo que vemos y lo que tocamos. Todas las pruebas científicas, todos los estudios que se hacen actualmente en medicina convencional son muy físicas, son muy concretas. Depende que esté la molécula A, que se mezcle con la molécula C y que mediante una reacción química de la molécula D. Y eso, a nivel de los conceptos de energía, a nivel de las cosas sutiles, no es factible aún comprobar. Nosotros decimos, las actuales tecnologías no pueden todavía reconocer los mecanismos científicos y biológicos por los cuales actúan este tipo de medicina. El tema de la física cuántica, la mecánica cuántica, ha abierto el tema. Claro. Y quizás es muy simple. Explica de una forma muy compleja, porque son muy complejas. La gente a veces ve películas y cree que es muy simple el tema, pero la física, la mecánica cuántica es muy compleja, es muy teórica. Los mismos físicos la encuentran compleja. Viene a explicar lo que hace más de 10.000 años las culturas ancestrales han dicho, pero con otras palabras, de otra forma. Pero vamos reuniéndolo, y cuando nosotros decimos que nuestro eslogan, uniendo el conocimiento científico ancestral, es lo que vemos que está ocurriendo y que esperamos que siga ocurriendo. Esta medicina no es concreta, es una medicina sutil, es una medicina que tiene que ser abierta, y que algunas cosas tienen explicación científica y que otras aún no, pero no requieren explicación científica para funcionar. Son y existen y han existido siempre. Las hemos olvidado nomás, y ahora estamos recuperando eso. Sí, es que importante lo que dice, porque yo creo que es un tema que hemos abordado muchas veces en el programa, y esta mirada cartesiana que dices tú, o científica, que busca justamente validar todo eso, nos encierra en una mirada del mundo, y aquí hablamos justamente de eso, de cosas sutiles, de cosas que no vemos. Y eso es. La mente humana todavía es muy limitada para entender el universo ilimitado e infinito. Por lo tanto, no podemos pedirle a una pequeña mente que explique la gran mente. Es difícil, es como pedirle a una hormiga que trate de describir un ser humano. Le queda grande. Ahora, en esto, dentro de la medicina oriental, ¿no? Principalmente, que de ahí proviene mucho la medicina alternativa o complementaria, se fundamenta principalmente en el equilibrio, el desequilibrio del chi, ¿no? de la energía. De la energía. Y de ahí se va fundamentando, o sea, el problema es que nosotros nos vamos desequilibrando en el tema de la energía. O sea, desde el punto de vista oriental y la visión ancestral del hombre, de la vida, la salud, todo es energía. Y por lo tanto el ser humano también lo es. Por lo tanto, toda esa energía que tiene principios que la construyen, hay principios de las tríadas, principios de los opuestos alternantes, el principio de la pentacoordinación, o sea, formas en que esa energía se relaciona consigo misma,
para que haya salud, para que haya un estado fluido de bienestar, tiene que estar en un profundo equilibrio. Lo que no significa una profunda quietud. Un equilibrio es un equilibrio dinámico. Claro. Ahora, todo factor que haga que esa armonía se desequilibre nos va a ser susceptible de enfermar. Y ojo, que nosotros nos enfermamos y todo el sistema puede enfermarse. El planeta puede enfermarse, la naturaleza puede enfermarse, porque todo está en un equilibrio. Perdona, ¿cómo puedes medir, hablando de mediciones, que uno está con la energía o que está desequilibrado energéticamente? Hay diferentes formas de percibir la energía. Hay grandes maestros que pueden percibir la energía y ver el desequilibrio energético de otro. Hay diferentes formas de poder percibirla ya cuando no tienes esa capacidad, que es lo que pasa actualmente. Hemos perdido esa sintonía fina para poder diagnosticar de esa forma. Y es ahí donde entran las teorías que nos ayudan. Por ejemplo, la teoría de los meridianos de acupuntura, donde uno puede medir la energía de los meridianos. Actualmente es mucho más fácil con todos los sistemas de detección que hay de electricidad y de resistencia eléctrica, donde uno mide cómo está el estado de un punto de acupuntura o del meridiano en sí. Hay nuevas tecnologías que nos permiten medir los campos energéticos de las personas. Algunos visuales que están un poco desacreditados, como las máquinas Kirlian, por ejemplo, que son bien conocidas. Pero también actualmente a través de la tecnología que se ocupa para hacer, por ejemplo, resonancias nucleares o mediciones de densitometría ósea, uno puede hacer una bioimpedancia del cuerpo de una persona y saber cómo está desequilibrado. La tecnología cada día más nos permite hablar de cosas un poquito más sutiles, sin embargo aún nos queda pequeña. Y más allá de eso, de la cosa de la medición específica, los síntomas y signos de los pacientes en la clínica, el dolor de un dedo, el dolor de un ojo, la presencia de cierto tipo de emociones o de cierto tipo de pensamientos, a uno le permiten medir cómo está la energía de ese paciente. Y es ahí donde entra la teoría del diagnóstico en la clínica en medicina oriental, donde una persona que tiene dolor de un tendón, tiene un ojo rojo y además le gusta llorar y le gusta gritar, tiene un tipo de síndrome de cierto tipo de energía. Otra persona que tiene miedo, tiene falta de voluntad, tiene problemas de audición y tiene dolor lumbar, tiene otro tipo de trastorno energético. Entonces la clínica nos ayuda sin aparatos medir la energía del paciente finalmente. Y el pulso también lo trabajan mucho, ¿no? El pulso, la lengua, el iris, todos nos da pistas para poder construir eso que necesitamos saber, que es qué le está pasando al paciente. En Chile, desde mi punto de vista, hay una deficiencia en el ámbito de las medicinas complementarias, que mucha gente sabe cómo hacer terapia. Sin embargo, muy poca gente sabe cómo hacer diagnósticos. Entonces muchos se forman, no, yo sé hacer esto, pero tienen la gran deficiencia de no saben diagnosticar, y por lo tanto un terapeuta que no hace un buen diagnóstico es un terapeuta a medias, porque no puede hacer todo lo que podría hacer con su excelente técnica. Nosotros, por ejemplo, en la escuela nos esforzamos mucho en el tema diagnóstico, porque es lo que haga después. Si una persona sabe diagnosticar, ocupe la terapia que ocupe, lo va a hacer bien, porque va a saber qué hacer. Ya sean flores de Bach, sea homeopatía, sea acupuntura, sea medicina bioenergética, lo que sea, plantas medicinales, lo va a hacer bien porque sabe qué está ocurriendo. Y según tu experiencia, ¿cuáles son los factores que tú has visto más relevantes que a uno nos hacen quitar energía, que nos quitan salud y calidad de vida? Hay diferentes factores, desde los más concretos a los más sutiles. Dentro de los más concretos, que son los físicos, están factores internos y externos. El medio ambiente, el ser un ser de superficie, estar en la superficie del planeta nos expone mucho a muchos factores ambientales, donde uno habla del frío, del calor, de la sequedad, de la humedad, del viento, muchas cosas que pueden afectar. La alimentación, fundamental. La alimentación es gran causa de muchas alteraciones. Lo que nos debiera beneficiar profundamente cuando uno dice que tu alimento sea tu medicina o eres lo que comes, que debiera ser así, uno realmente es lo que come. Si uno come lesera, se transforma finalmente en una lesera energética. Factores externos, alimentos y las emociones. Desde el punto de vista todavía concreto, las emociones están absolutamente catalogadas, clasificadas, y ciertas emociones nos enferman de una cosa y otras emociones nos enferman de otra. Tal como cuando uno está sano. Primero nos quita energía y después nos enferma. Nos quita o nos altera energía. Hay emociones que nos hacen tener exceso de energía, pero una energía que no es de una buena calidad. Por ejemplo, la ira, la euforia. Que desequilibra igual. No solo en quitarnos, sino que en entregarnos algo que no nos corresponde. Porque uno puede enfermar por mucho o por poco.
Y desde el punto de vista ya más sutil, evidentemente los sucesos dolorosos, nuestra historia, y evidentemente el tema de la trascendencia, que es algo que a veces tenemos un poco olvidado. Desde estas teorías uno tiene una misión, un servicio, un dharma, como dice en la vida. Y si uno no cumple eso, evidentemente uno también queda con una deuda que termina uno por enfermarlo. Y ahí es donde está el concepto de frustración también de no estar haciendo lo que vine a hacer. El tema es que mucha gente no sabe qué vino a hacer. Claro. Y no tiene tiempo para preocuparse de saber qué vino a hacer, cosa que es un poco paradójico. Y eso también nos enferma. Entonces, en medicina oriental uno tiene que ocuparse de todos esos factores, que es mucho más que el frío o de cosas concretas, para poder hacer un buen diagnóstico y saber cómo llevar a esa persona y darle la oportunidad de salir de esa situación. ¿Es recomendable, por ejemplo, o es posible que uno vaya a hacerse, por ejemplo, para evaluar si uno está con un desequilibrio energético, pero que no se traduce en síntomas, ir a hacerse, no sé, un chequeo al año, pero por ejemplo, que de esa manera es preventivo, porque nosotros siempre actuamos sobre los síntomas, o sea, lo que tú decías, me duele esto y voy y consulto. Hay diferentes estados. La Escuela Internacional de Medicina Oriental tiene un centro clínico asociado que se llama Centro Clínico del Estrés y el Dolor. Los pacientes que nosotros recibimos son fundamentalmente de dos tipos. Uno, pacientes que han consultado muchas veces en medicina convencional y por ese motivo no tienen más solución ya que ofrecerle la medicina convencional. Son pacientes complejos, crónicos, pero también pacientes que dicen sentirse mal físicamente, o incluso yo me siento mal desde el punto de vista genérico, pero se hacen exámenes y todo está bien. O van al médico y el médico le dice, ¿sabe qué? Desde el punto de vista usted está súper bien, o sea, no tengo nada que hacer por usted. Y ese, o sea, si yo puedo elegir un paciente, el paciente B es el mejor paciente, porque todavía no decanta todo lo que está ocurriendo en él. Por lo tanto, nos transformamos en una medicina mucho más preventiva claro, que tratar, y que también lo hacemos, los pacientes que ya pasó mucha agua bajo el puente. Todas las causas están presentes y decantadas, y hay que hacer lo posible para paliar su sufrimiento y ayudarlo a estar mejor. Son dos tipos de pacientes muy clásicos. Estamos Conversando en Positivo junto al doctor Ernesto Vega, Edgardo Fogel y Daniela Reinero, quien les habla, en una tertulia sobre la salud y la calidad de vida. Cuando nosotros hablamos de una medicina humanizada, de una medicina del futuro, es que anhelamos que la medicina adquiera toda esta visión y que realmente se transforme en una medicina humana y que ayude profundamente al ser humano. Está el sitio tuyo, Ernesto, ahí mismo, digamos, la Escuela Internacional. La Escuela Internacional tiene unos cursos muy buenos. La escuela se relaciona tanto con la Facultad de Medicina de la Chile como con la Universidad de Finisterra, donde tenemos cursos en conjunto. Estamos desarrollando cursos en conjunto de, nuevamente, plantas medicinales y de acupuntura. Y también tenemos nuestros cursos de formación, que es como la carrera, que dura 3 años, donde uno puede estudiar o acupuntura o medicina bioenergética en una forma seria, súper certificada, y en el fondo en un proceso que es absolutamente formativo, tanto en la parte intelectual y como en la parte del desarrollo personal y en la parte emocional. Uno, para estudiar medicina oriental, requiere una buena cabeza y un buen corazón. No basta solo con la cabeza. Dime una cosa, aquí hoy día también, como pasa en el mundo esotérico y de todo, hay una sobreoferta que muchas veces uno no sabe si son serias o no son serias. Hay chantas también, esa ha sido un poco una bandera de lucha. ¿Dónde hay tips elegir? Que son muy básicos de mi punto de vista. Uno es el tema de la certificación, que a veces es un poco difícil. El chileno es un poco tímido. Uno como que ya si se metió en algo, no, ¿cómo le va a preguntar dónde estudió, qué hizo? Y se ve uno sí, ya, es raro pedir una hora y decir usted está certificado. Sería una forma, porque tal como los médicos o los terapeutas deberían tener sus títulos. Pero bueno, quizás es demasiado formal y el chileno no está preparado para eso. Pero desde el punto de vista básico, en el ámbito de la medicina complementaria, que es un ámbito donde hay mucha ignorancia en general. El paciente ignora mucho de qué se trata, el médico ignora mucho de qué se trata. Lo que tú dices, que son chantas, se aprovechan de la ignorancia del otro, y por lo tanto, como el otro ignora cosas, promete con tal de vender.
Sí, pero es que también hay que pensar que uno llega bastante desesperado. Ese es el tema ¿Me clave. entiende? Uno llega a buscar una respuesta porque sea tiene un dolor del alma, un dolor físico, lo que sea. Estoy de acuerdo. Entonces, incluso a veces pasa que alguien, un amigo, te dice, oye, ¿sabes qué? Esta persona me ayudó, y uno parte y no pregunta nada, uno se pone ahí, por favor, sáneme. Y es por eso que pasan las cosas que pasan, y yo lo sé. Finalmente, el paciente que consulta en este tipo de medicina, como dices tú muy bien, es un paciente muy desesperado. Muy falente, en un estado muy crítico, ya sea físico o del alma. Un terapeuta que le promete o que se compromete a alguien a salvarlo de un cáncer, a quitarle todos sus males, eso lo voy a decir con todas sus palabras, eso es mentira. Esta medicina no es magia. Esta medicina es absolutamente lógica, científica, y por lo tanto tiene sus límites. Por lo tanto, un primer indicio de que algo no está bien es que le estén prometiendo muchas cosas. Bien, una persona que conoce sus límites conoce exactamente hasta dónde puede llegar y puede decirle al otro, yo llego hasta acá y yo lo derivo porque yo no puedo nada más que hacer por usted. Y eso de verdad es súper importante, porque ahí yo puedo diferenciar. Esa ha sido mi forma también muchas veces de diferenciar una cosa con la otra. La responsabilidad que tiene el terapeuta a la hora de enfrentar al paciente desde el punto de vista de sus sugerencias. Y un segundo tema que es súper importante y que muchas veces no se entiende es el tema del linaje. La medicina complementaria, la medicina oriental, no se aprende leyendo libros, no se aprende por iluminaciones divinas solamente, siendo que el tema de la conexión divina es súper importante. Se aprende habitualmente, y ha sido así a lo largo de los siglos, de maestro a discípulo. Y eso va generando un linaje. Un linaje donde la información que obtiene el discípulo en el año 2011 es la misma información que se le dio en el año 1700, por ejemplo, a esa misma línea como de traspaso. maestros. Por eso tu escuela la llamas escuela iniciática. Exactamente, y eso tiene que ver con eso, porque en el fondo nuestro linaje iniciático Kunli, que es en el fondo un linaje monástico, nosotros somos sede en Chile del Taklamakan Monastic College, en donde a través de los siglos se ha mantenido inalterada la información que se traspasa de generación a generación. Bonito. Y se le entrega a los alumnos. Eso te da seguridad, es como un sello de garantía, es como cuando uno va a las empresas y habla de la norma ISO 9000, porque uno sabe que ese conocimiento es original y está ahí y está siendo entregado de una correcta manera. Actualmente uno va a encontrar en este ámbito de la medicina complementaria mucha gente que dice inventar técnicas, y sobre todo, y les pone nombres en inglés para que sea más marquetero. Y ahí es donde están los grandes riesgos. Les doy solo un ejemplo. Cuando uno se aleja del original, degenera. La palabra degeneración viene justamente de alejarse del original. El cáncer, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, es una gran degeneración. Una célula que era una célula originalmente de una forma, degenera y se transforma en una célula que no es lo que era. Cuando este ejemplo en lo que estamos conversando, cuando uno altera una información original y la cambia por conveniencia de marketing, por lo que sea, está degenerando algo y eso va a terminar haciendo más daño que beneficio. Entonces, el tema del linaje, yo repito, no se entiende, porque en Occidente no es muy de linajes, Oriente es muy de linaje. No se entiende y uno finalmente termina en cualquier parte porque no va buscando esa pureza quizás del conocimiento. En términos de la formación, justamente en alguna de estas, claro, de terapeuta, en alguna de las terapias complementarias, cualquiera puede formarse y cualquiera después, por ejemplo, no sé, las flores de Bach, la acupuntura, voy, me formo. A ver, yo te puedo decir lo que hacemos nosotros como escuela. Nosotros como escuela pedimos una licenciatura, por lo menos secundaria. Habitualmente todos nuestros alumnos son licenciados en general en alguna disciplina, muchas de la salud, otras no de la salud. Por lo tanto, eso nos asegura un cierto tipo de compromiso y de nivel de persona que quiera estudiar. También pedimos cierta madurez. Esta no es una medicina para estudiar a los 18 años. Yo lo digo inmediatamente, esto es una medicina que requiere madurez, que requiere libertad de decisión, requiere poder decir, saben que yo entiendo esto y voy a cambiar mi alimentación, por ejemplo, o voy a decidir levantarme a esta hora o hacer esta otra cosa, y eso a veces a los 18, 19, 20 años uno no tiene esa libertad. Pero tendrá que tener un trabajo con uno mismo también, una coherencia. Así es. Y al mismo tiempo el tercer punto es salud mental compatible.
este es un tema, para ser terapeuta hay una frase que es muy clásica: para poder sanar hay que estar sano. Si uno no está sano, no puede sanar. Una persona que no está con una salud mental compatible, en una disciplina como esta, puede empeorar su estado, porque justamente se hablan de cosas muy sutiles, de cosas muy voladas, como dice uno. Sí. Por lo tanto, y eso nosotros, por lo menos en nuestros requisitos de ingreso están. Y nos aseguramos que así que la calidad de los alumnos que están con nosotros y que egresan finalmente son de muy buena calidad en ese sentido. Ahora, el Ministerio de Salud no exige tampoco, dentro de las normativas que ustedes deben haberla escuchado nombrar, que es el decreto de ley número 42, el reglamento número 123, que reconoce a los acupunturistas, reconoce a los homeópatas, también dice, o sea, este tipo de medicinas es una profesión auxiliar de la salud, por lo tanto no hay que ser profesional de la salud para poder, practicarlas. Por lo tanto, está abierta a toda persona con interés en el área que tenga por lo menos licencia secundaria. En esto, ¿te parece? Nos está quedando ya re poco tiempo. Que hagamos un repaso así para los auditores de las distintas terapias. Por ejemplo, las terapias energéticas que hoy día están cada vez más en boga. En realidad, todas las terapias de la medicina complementaria son energéticas. Claro, pero hay unas con electromagnetismo, sí, que se concentran en los campos. Exactamente, hay diferentes tipos de terapias energéticas. Dentro de las más conocidas está la bioenergética, el reiki, el biomagnetismo. La acupuntura también es una terapia energética porque modula la energía. ¿Y podemos ver rápidamente claro, si la diferencia entre una y otra? O sea, por ejemplo, la medicina bioenergética es una medicina donde se modula profundamente el estado energético del paciente con técnicas ancestrales de sanación. Una de esas pequeñas técnicas, por ejemplo, es muy conocida, que es el Reiki. El Reiki es una técnica de canalización energética que forma parte del sinnúmero de técnicas bioenergéticas. ¿Ya? ¿Y eso es recomendable, perdona, para algunas personas? A ver, la bioenergética es una medicina sutil, por lo tanto es recomendable para personas que tengan, más que trastornos físicos complejos, trastornos más del alma, trastornos del estado emocional, mental, de los pacientes que requieren un manejo sutil, porque son esferas sutiles. A diferencia, por ejemplo, de la acupuntura, que también es una medicina energética, pero que es mucho más concreta. O sea, no deja de ser que se introduzcan agujas dentro del cuerpo. Es muy física la acupuntura. Y por lo tanto sí sirve para modular energéticamente el estado físico del cuerpo. Manejo de dolor, manejo de alteraciones físicas y también mentales. La bioenergética es mucho más sutil que la acupuntura. Las dos son complementarias entre sí. Por eso yo digo, una persona no se sana solo con acupuntura. Una persona puede sanarse si mezcla acupuntura con bioenergética y con otro tipo de terapias. Porque el ser es mucho más amplio que solamente... El tema, de hecho, la respiración es un tema súper importante. El manejo de la respiración, las sugerencias alimentarias, el uso de movimiento. Absolutamente. Todo eso es parte de la terapia. Ustedes me nombraban el biomagnetismo. El biomagnetismo lo que hace es modular los campos magnéticos, que también son campos energéticos. Uno habla de campo electromagnético de los pacientes. Yo tengo algunas pequeñas observaciones en cuanto al biomagnetismo, porque el biomagnetismo es muy potente. Uno tiene un verdadero instrumento de mucha potencia, y no siempre los que lo manejan tienen el dominio necesario para manejar una herramienta tan potente. Hay algunos que sí. Hay grandes personas que sí lo hacen muy bien, pero en general, cuando tú estudias muy poquito, a veces para estudiar biomagnetismo, depende de dónde, te dicen, sí, en un fin de semana yo le enseño biomagnetismo. Claro, es que y es una herramienta, es una herramienta muy potente para estudiar en un fin de semana. Acá el problema no es la herramienta, el problema es a veces quien ejerce la herramienta. Es lo mismo con un bisturí. Un bisturí puede salvar a alguien o matar a alguien, dependiendo de quién lo maneje. ¿Qué otra terapia? La acupuntura, la fitoterapia, el masaje oriental. Hay una diferencia que me gustaría hacer entre fitoterapia y homeopatía. A veces la gente cree que es lo mismo, porque son como, son medicamentos naturales. Son absolutamente diferentes. La fitoterapia es medicamentos en base a plantas medicinales, que puede ser la misma planta en una infusión, o una cápsula que tiene el extracto y el principio activo de una planta. Por lo tanto, eso es muy concreto, es medible. Cuando uno está tomando una cápsula de algo, está tomando un principio activo que va a tener una acción igual como si fuera un fármaco común y corriente, pero vegetal. ¿Bien? La homeopatía, también uno toma pastillas, pero tienen otro principio absolutamente diferente. Si uno mide un preparado homeopático, ya sea líquido o sólido, no va a encontrar ningún principio activo ahí, porque son compuestos muy, pero muy diluidos.
Por lo tanto, lo que uno está ingiriendo, más que el principio activo, es la información la información energética finalmente de ese preparado. Por lo tanto, el preparado homeopático es un preparado muy sutil y que es muy potente también. A veces se cree que la medicina complementaria es inocua. Claro. O sea, que da lo mismo, hágase lo que quiera. Claro, uno piensa eso, total da lo mismo, daño no me va a hacer. Daño no me va a hacer y a lo mejor me sana. Ojo, no es así. Sí. No es así. Una preparación homeopática mal indicada, una sesión de Reiki mal efectuada, un producto natural que no está indicado por alguien que sabe, puede generar trastornos y trastornos potentes. Ojo, lo mismo ocurre con las flores de Bach. Y eso también está, cuando tú hablas también, quizás puede ser un poco peligroso, las terapias ortomolecular, ¿no? La medicina ortomolecular y la nutrición ortomolecular son concentraciones de ciertos hortos pequeñitos de compuestos como el zinc, el magnesio, que son suplementos nutricionales que uno necesita y que uno requiere físicamente y que habitualmente están en déficit en uno. Entonces la gente que hace esto te evalúa y después te dice tome esto y son muchas cápsulas de miles de cosas que en teoría a uno lo van a recomponer estructuralmente. Sin embargo, también hay que saber mucho para eso. Evidentemente la gente, a ver, ¿dónde la gente, ese es el tema, dónde la gente, quién es el gran terapeuta de homeopatía, de productos medicinales y de suplementos nutricionales de la gente? Los que venden esos productos. Y el que vende esos productos no necesariamente le interesa la salud de la persona, sino que le interesa vender su producto. Sí. Por lo tanto, siempre no, compre esto y esto sirve para esto y esto sirve para esto otro, y la gente se llena de cosas que son potencialmente dañinas. ¿Y dónde podemos entonces buscar nosotros si queremos... No, pero ¿dónde? Yo, por ejemplo, yo quiero hacerme acupuntura, ¿no es cierto? El primer paso, y que está a la mano aquí, ¿qué hacemos? Primero, la información en la página web de sitios legales. El ministerio tiene buena información, la página de la escuela evidentemente tiene buena información, y un sitio donde uno va a poder encontrar en el fondo a toda la sociedad de medicina complementaria, quienes practican y quienes ofrecen productos, es el Congreso. El Congreso tiene ese propósito. El Congreso te muestra con expertos lo que se está haciendo, y en el hall están la gente que produce las cosas diciéndote esto está aquí a tu disposición. Pero eso es un ambiente seguro porque es serio. En esta otra cosita nos están quedando 4 minutos para terminar, que yo me he dado cuenta en otros lados que también hay que tener cuidado con los métodos de manipulación. Sí. Hoy día han aparecido un montón de quiroprácticos por todos lados que de repente generan un montón de daños en el cuerpo, ¿no? La quiropraxia es una disciplina que por lo menos en Norteamérica y en Europa se estudian al menos 5 años. 5 años. Aquí tú puedes, incluso alguien, sí, yo sé hacer sonar la espalda, y te agarra y te... O sea, hacer sonar la espalda no es hacer quiropráctico. En Chile hay muy buenos quiroprácticos. Yo habitualmente me hago quiropraxia una vez a la semana porque es una forma muy potente de mantenerse en un buen estado de alineación física y también energética. Pero hay que saber con quién, dónde, porque no es solamente, a veces no es necesario que te haga un buen quiropráctico, a veces te hace sonar una sola cosa, o a veces no te hace sonar nada, pero está haciendo lo que tiene que hacer, y depende de un buen diagnóstico. Por lo tanto, el tema de la quiropraxia es súper importante hacerlo con alguien que conozca. Y para ir terminando, otra cosa que a mí me llamó la atención, tu sitio web me pareció muy bonito y que está relacionado con lo que ha pasado también con la tragedia. Sí. Tú tienes 2 cursos, que uno habla de la humanización del proceso de nacer y la humanización del proceso de morir. Quizás nos queda un minuto y tanto. Es muy potente. Desde el punto de vista oriental, el ser humano es mucho más que la existencia física, es mucho más que los 70, 80 años que uno vive. Por lo tanto, el proceso previo a nacer, el nacimiento y el proceso de morir y lo que viene después es súper importante. Por lo tanto, un parto humanizado, un nacimiento acogedor, armónico, va a definir cómo va a ser tu vida, porque en el fondo vas a estar más cerca de no pasar por un proceso doloroso, que es el parto habitualmente, donde se te borra todo. Claro. Tú no te acuerdas a qué viniste, porque teóricamente el niño en la guatita de la mamá es consciente. Si pasa por un proceso doloroso, se pone inconsciente. Si uno hace que ese proceso sea armónico, ese bebé nace más consciente, cosa que es fundamental. Imagínate, nacer sabiendo a qué viniste. Y por otra parte, al final de este ciclo, prepararse para el otro. Consciente también. Consciente, no con angustia, no con miedo, no con el aferramiento que generan los familiares en general en el proceso de muerte. Sanar todo eso, armonizar todo eso para que ese paso sea un paso hacia el otro ciclo que viene en una forma nuevamente consciente. Es lo mismo, y por eso son tan importantes esos 2 hitos, el nacimiento y el morir. La página web www.escuelainternacional.cl. Y te quedan
40 segundos para que le demos un mensaje a toda nuestra comunidad positiva. Amigos, estamos en tiempos complejos. Yo creo que nadie puede mirar para el lado y hacerse el leso de todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, es el tiempo quizás de recordar justamente lo que conversábamos, a qué vinimos y poder hacerlo, porque es necesario para nuestro estado de salud y para aportar. Hay una frase muy clásica que es lo único que se puede hacer en la vida es servir y darlo todo, pero uno no puede dar lo que no tiene, y por eso uno tiene que formarse y estudiar y estar lo más consciente posible para hacer las cosas bien y finalmente ser feliz y estar en paz. Muchas gracias, Ernesto, muy bonito mensaje. Sí, pues. Nos despedimos. Sí, pues. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ole. Nelita, y gracias a todos los auditores. Un abrazo para todos. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.